Hola, yo soy Paul Briceño Rosales. Esta es la unidad 5 de negociación y este tema se trata de uso del poder. Actividad 5.5, uso del poder. El uso del poder se refiere a la capacidad, la facultad o habilidad para llevar a cabo determinada acción. La palabra poder también se refiere en su uso más habitual a la autoridad que una o varias personas disponen para llevar el mando de alguna tarea o trabajo o concretar algo que deseen imponer un mandato o cierta acción que ellos hayan premeditado antes. Bien. Existen tipos de poder. No hay un acuerdo establecido o un estándar referente a qué tipos de poder existen, pero en este caso voy a hablar de los que podríamos decir que son como los tipos de poder más, no más a grandes rasgos, vaya, que sería el poder público o político, el poder económico, el poder religioso, poder familiar, poder social, poder moral, cultural y tecnológico. Bien, vamos a empezar con el poder político. El poder político, o ya sea llamado poder público, tiene como razón de ser el Estado o el gobierno, que básicamente se basa más en la fuerza que se tiene dentro del gobierno para poder dar órdenes o administrar recursos financieros. Bien, pero este poder político se subdivide en otros dos. Princip- Principalmente está el poder militar. Él se identifica como poder militar y tiene su valor de la razón de la fuerza, o sea, del poder que se tiene sobre el temas armamentistas o de fuerza, vaya. Y también tenemos el poder civil. El segundo tiene como respaldo la fuerza de la razón, o sea, habla más de la capacidad de razonamiento que se tiene para poder resolver situaciones o negociaciones. En ciertas situaciones el poder civil tiene un poco más de importancia que el poder militar. Bien, enseguida tenemos el poder económico. Eh, También implica al gobierno de cierta manera, pero de una manera más indirecta. Trata sobre los seres humanos y sobre el manejo y control de bienes y servicios, de los factores que son básicamente de producción o del comercio. El siguiente de los poderes es el poder religioso. Este poder religioso modifica la conducta que presentan los individuos con base en sanciones y recompensas que se le impondrán o recibirán en otra vida. Este poder religioso es como que se puede utilizar ya sea de manera apropiada o de una manera un tanto más, digámoslo así, abusiva, que sería como para tomar el control de votos o de ventaja en ciertas situaciones. Bueno, y enseguida tenemos el poder familiar. Bueno, principalmente el poder familiar viene del seno del hogar. Fundamentalmente se ejerce los padres, o digamos como la autoridad que ejerce los padres sobre los hijos durante su minoría de edad, por medio de la patria o de, digamos, como de derecho de un infante que debe ser cuidado por un adulto hasta que cumpla su mayoría de edad y él pueda hacerse cargo de sí mismo.
Ok. Regularmente se piensa que el padre es el que tiene como que el la responsabilidad de cargar con el peso de la familia, pero últimamente se han dado casos inversos donde legalmente tienden a hacer una posición igualitaria. A veces la mujer es quien trabaja y el hombre es el que cuida a los hijos. Okay, y vamos a continuar y el siguiente es el poder social. Este básicamente se basa en la sociedad civil, donde se imponen modas, rutinas, comportamientos y cuyos premios son como los elogios o censuras según las tendencias que se estén teniendo en ese momento, o la aprobación o rechazo social que sufren a veces las personas si no actúan o hacen cosas de cierta manera como la mayoría o el resto de las demás personas, y dado sus actitudes o posturas referente a lo que se está haciendo como medida estándar o como medida de, digamos, como tendencia en ese momento, el individuo tiende a ser rechazado o aceptado por la sociedad según él actúe referente a la situación. Bueno, y posteriormente tenemos el poder moral. Aquí básicamente reina lo que es la conciencia de los individuos, que es como una conciencia que tienen, una conciencia de ellos mismos sobre distinguir el mal del bien. Eh, según, según se va creciendo, uno va actuando de manera que la mayoría de tus acciones sean preferentemente lo mejor o buenas posibles, evitando hacer el mal hacia otras personas o malas decisiones que lleven a problemas más graves. Bueno, y enseguida tenemos el poder cultural. En el poder cultural podemos tener que existen varias consideraciones. Bueno, en este caso considerarse dos aspectos. La cultura puede ser como la formación y perfección del ser humano. Tanto que en el otro puede ser como un estilo o modo de vivir de un pueblo en una época determinada. Así como refiriéndonos a la cultura o la cultura que se fue formando a través de la civilización. Podemos decir que el poder cultural dispone a la variedad del conocimiento del individuo que tendrá como oportunidad similar su formación. O digamos algo así como se puede imponer el estilo de vida de un pueblo según la época o según el momento. Bueno, enseguida tenemos el poder tecnológico. El poder tecnológico se basa pues, básicamente en los frutos o en lo que ha traído la innovación o la investigación. Básicamente la tecnología consiste y se funda en la creatividad humana, donde la creatividad crea muchas cosas, inventamos y renovamos bastantes cosas del día a día. El poder tecnológico puede ser tan importante que modifica conductas, crea y satisface necesidades, impone técnicas, sistemas y procedimientos que constantemente se modifican y perfeccionan con base en nuevos inventos y descubrimientos que pueden estar como enfocados a la simplicidad de las metas y objetivos de las personas. Ok, y ahora hablaremos sobre un poco de lo que es el abuso del poder. El abuso del poder es aprovecharse de la autoridad que se tiene para extorsionar a otra persona o entidad con el fin de cumplir sus propios intereses. Digámoslo así como que se tiene la capacidad de aprovecharse de una situación
viendo solamente por ti mismo sin importar lo que llegue a afectar a las otras partes. Eh, el abuso en sí pues, es un acto de violación de confianza y el poder es generalmente asociado a la autoridad. A pesar de que no es exclusivo, el poder es una ventaja que se tiene por encima de otras personas. Por ejemplo, el poder de la cercanía de un amigo o el poder de la complicidad de la pareja o pareja con poderes no autoritarios, así como tener a alguien que no tenga tantas como compañero o como pareja, a alguien que no tenga tantas propiedades en su cargo o tantas responsabilidades a su mando también puede ser. En ocasiones también existe el abuso. El mismo abuso del poder también crea situaciones donde se da abuso de la autoridad. Están pues muy relacionados tanto el abuso de la autoridad como el abuso del poder. Cuando hay abuso de autoridad, la persona suele tener una jerarquía de poder reconocida por todos. Un político es un ejemplo común de abuso de autoridad porque es conocido por todos y tiene el poder que genera conflictos de interés cuando los sobornos aparecen. El abuso de autoridad en este simple caso es el aceptar estos sobornos contra el interés de la nación por la cual está trabajando. También pueden llegar a existir abusos de poder en el trabajo. Las víctimas de abuso, en este caso en el trabajo, pueden sufrir algo que se le llama mobbing. Mobbing es una palabra en inglés que significa asedio, aplicado en el ámbito laboral, lo cual se traduce en el español como acoso laboral. Esto Esto se da bastante en muchas organizaciones y empresas donde solamente porque creen que son el gerente o el jefe de la empresa tienen el derecho de hacer o acosar a los empleados exigiéndoles trabajos o cosas un poco más, todavía más turbias que eso. Ok, bueno, y tenemos unos ejemplos sobre cómo es que se puede llegar a dar el uso del poder o el abuso del poder también. Ok, bueno, en el primer caso tenemos el caso de un empresario que en este caso tiene dos hijos. Para él resulta bastante sencillo querer poner a cargo a uno de sus dos hijos como sucesor de la empresa. Pero como buen empresario y buen jefe de una organización, él quiere que la empresa quede bajo la mejor dirección posible que en este caso sus dos hijos le puedan brindar a él. Bueno, el caso es que se le hace como a sus hijos se les hacen unos exámenes, tomando en cuenta, digámoslo así, se pueden tomar en cuenta las competencias directivas más importantes, que puede ser el liderazgo, la proactividad, disciplina, la capacidad de escuchar, capacidad de comunicar, capacidad visionaria, vaya, y estrategia, capacidad de seguimiento, conocimiento de dirección de empresas, sencillez, prudencia, entre otras más. Pero se pueden tomar como base algunas de las que mencioné para de aquí sacar como un perfil para poder calificarlos a ambos. Bueno, entonces se le hace al empresario, se le evalúan a sus dos hijos con estos aspectos a tomar en cuenta. Y resulta que ninguno de los dos hijos tenía no estaba lo suficientemente preparado como para poder manejar una empresa. Aquí el uso del poder era que él quería poner a sus hijos como sucesores solo porque él era el que tenía el poder de decidir eso. Y en veces, como padre, en veces se pueden tomar de malas decisiones como graduar a tus hijos de algo que no son. Por ejemplo, decir, no, pues como es mi hijo, también puede conducir esta empresa o puede llevarla al éxito. Pero resulta que ninguno de los dos hijos era capaz y tenía
las capacidades directivas para poder dirigir la empresa o organización. En este caso, la solución del padre fue que en vez de poner a uno de los dos como gerente o como director de la empresa, decidió contratar externamente a un gerente externo, el cual sí supiera manejar la empresa y no la llevaría a la bancarrota, sino más bien le daría una oportunidad más de éxito y de manejar bien su empresa. En el segundo caso, tenemos una situación que en este caso la podemos llamar como el gerente orgulloso. El abuso del poder era que él mismo no aceptaba las recomendaciones que le hicieron. Por ejemplo, él quería, por ejemplo, crecer en la empresa o quería ser todavía más importante. Me llegó la hora de que hacer una prueba. Entonces se le hizo la prueba, se hizo como digamos una auditoría. Entonces el gerente no salió calificado. Pero él por ser el gerente y tener el poder dijo, no, pues yo por qué les voy a creer a ustedes. Y entonces por sí mismo él se calificó externamente porque él pensaba que le estaban diciendo mentiras sobre sus capacidades. Y entonces el resultado fue el mismo. A donde fue a hacerse la prueba también le dijeron lo mismo, que no era lo suficiente capaz como para poder tener ese poder. Entonces aquí es donde se aplica el abuso del poder. Él como gerente él decía, no, pues yo por qué voy a aceptar lo que tú me dices, simplemente porque soy el gerente. Bueno, y llegamos al fin de este